Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Hoy vais a oír la historia de una casa del siglo XVIII en un pequeño pueblo de España y de cómo un arquitecto experto en conservación del patrimonio histórico, además de estudiante de doctorado de Berkeley, decidió comprarla para tratar de salvarla de la ruina. Esto es solo el comienzo y parece que va a ser una larga historia, así que disfrutemos juntos de este viaje con Alberto Sánchez. ¡Empezamos! Bienvenidos a nuestro club Mundo Rural en Positivo. Soy Raquel Sanes y este espacio lo hemos creado Isabel Sánchez Tejado y yo para romper estereotipos, mostrando todas las oportunidades que brinda el mundo rural y dando voz a todos los que con sus proyectos y su trabajo pueden inspirar al que quiera considerar vivir en el campo como una opción. Hola, yo soy Isabel Sánchez Tejado y no, ni Raquel ni yo somos periodistas. Somos dos profesionales muy entusiastas con proyectos propios, pero estamos muy interesadas en dar visibilidad a otros que también puedan servir de ejemplo e inspiración. Así es, con nuestro podcast queremos ayudar a dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Por eso, cada miércoles a las 7 de la tarde hora española emitimos en directo en Clubhouse las entrevistas en la sala Mundo Rural en Positivo y posteriormente las difundimos en el formato podcast. Si queréis más información sobre nuestro proyecto, visitad nuestra web mundoruralenpositivo.com. Muy bien, Isabel, pues venga, va, sin más dilación, cuéntanos, que hoy me hace mucha ilusión, ¿quién ha venido a hablarnos del mundo rural en positivo? Pues sé que te hace especial ilusión porque siempre estás con el tema de la vivienda a cuestas, pero fíjate, en junio del 2017 leí en Instagram un texto de un perfil que se llama Casa de Pueblo y dice así: esta es la historia de una casa del siglo XVIII en un pequeño pueblo de España y de cómo un arquitecto experto en conservación del patrimonio histórico y estudiante de doctorado en UK Berkeley decidió comprarla para tratar de salvarla de la ruina. Esto es solo el comienzo y parece que va a ser una larga historia. Disfrutemos juntos de este viaje. Pues a que suena bien, ¿no? Pues yo empecé a seguirle porque me pareció interesantísimo, así que posteriormente en el año 2022 leo en el periódico El País una entrevista a Alberto Sánchez sobre este precioso proyecto y claro, Raquel, que también la había visto, y nos pareció, este señor debía estar aquí con nosotras sí o sí. Bienvenido, Alberto. Por fin vamos a conocer más sobre este interesante proyecto. Hola Isabel, hola Raquel, encantado de estar aquí con vosotras esta tarde. Pues encantadísimas también nosotras, Alberto, de que estés por aquí. Y bueno, pues vamos allá. Oye, tú eres nacido en Uset, en un pueblecito de Zaragoza. Has vivido el mundo rural. Has estudiado y has hecho carrera fuera. Y has vuelto al origen. Vamos a decir aquella frase tan famosa del gran arquitecto Antoni Gaudí que decía: la originalidad consiste en volver al origen. Dinos, Alberto, tú que has vuelto también al origen, cuéntanos, ¿qué te ha hecho volver? Bueno, yo creo que nunca me fui, al menos mentalmente. Nunca dejé el pueblo, aunque efectivamente yo estudié la carrera en Madrid y después hice un máster de conservación del patrimonio histórico en Nueva York. Y trabajé un año allí en Nueva York y ahora después fui a hacer el doctorado a California, a la Universidad de Berkeley. Pero mentalmente creo que nunca me fui. Entonces, bueno, el proyecto de la casa, del que ahora se van a cumplir 5 años desde que lo empecé, creo que también fue de alguna manera
una forma de plasmar en la realidad ese nunca haberme ido, ¿no? Una forma de arraigarme todavía más y de no abandonar mis raíces, que al final, pues como bien has dicho, yo soy un niño de pueblo que creció en Used y que, bueno, pues me fui a estudiar fuera, pero en realidad pues siempre seguí vinculado y sigo vinculado a mi pueblo. A mí me parece interesantísimo esa frase que has dicho, nunca, de alguna manera nunca me he ido, ¿no? Oye, haces tu trabajo de fin de carrera sobre el palacio, la obra en Used, y más tarde adquieres en 2017 la gran casa esta que hemos mencionado, que tienes en tu perfil de Instagram, una gran casa también en este mismo pueblo. Cuéntanos qué te llevó a adquirir una propiedad y en concreto esta casa, y cuál fue tu objetivo al adquirirla y qué piensas hacer con ella. Pues bueno, yo llevaba un tiempo con esta idea rondándome la cabeza, ¿no? La idea de adquirir una propiedad también para demostrar un poco para predicar con el ejemplo y demostrar que, pues, que es posible conservar el patrimonio histórico, más allá de lo que muchas veces vemos, ¿no? Que muchas veces se hacen intervenciones en las que se conserva solo el aspecto, ¿no? Se conserva quizás la fachada de un edificio y se tira todo lo demás. Y yo quería de alguna forma demostrar con mi trabajo y también con mi dinero, porque al final pues es un proyecto propio que llevo a cabo con mis fondos propios, pues quería demostrar que es posible hacer las cosas de otra manera. Entonces, bueno, después de efectivamente haber investigado sobre el patrimonio rural del pueblo en mi proyecto de fin de carrera en la Escuela de Arquitectura de Madrid, pues surgió la oportunidad de adquirir esta vivienda en un momento vital para mí, pues muy importante, que fue cuando yo llevaba ya 3 años viviendo en Nueva York y estaba a punto de empezar el doctorado, que suponía comprometerme a estar fuera de España pues otros 5 o 6 años. Y entonces fue una forma también de decirme a mí mismo, esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Decirme a mí mismo que en realidad yo no me había ido y que no me iba y que podía usar esta casa también pues para explicar con hechos todo lo que había aprendido ya estando fuera en Estados Unidos. Ostras, Alberto, eso sí que es un reto, ¿eh? Y eso sí que es decir, lo que dices, no me he ido. Aquí estoy y aquí voy a continuar, porque la verdad es que seguro que es un reto. Bueno, sé lo que es restaurar una casa y bueno, yo he visto fotos de la tuya en aquel artículo del periódico y la verdad es que es wow, tiene mucha tela. Oye, explícanos un poco, ¿en qué estado se encontraba la casa? ¿Tuviste que realizar trabajos estructurales o de seguridad inmediatos? Y dinos también, porque también lo leí en aquel artículo, ¿qué fue lo que encontraste en esa casa, esos objetos y documentos, y qué has descubierto de la historia de esta casa? Bueno, cuando yo adquirí la casa, justo el invierno anterior, yo compré la casa en junio del 17 y justo el invierno anterior había colapsado una de las fachadas, una fachada lateral interior a un patio. Entonces, efectivamente, lo primero que tuve que hacer nada más comprarla fue asegurar la estructura, ¿no? Apuntalar una parte, reconstruir de forma muy rápida y quizás pues no de forma tan ortodoxa como me habría gustado, pero sino de forma muy utilitaria reconstruir una parte para evitar que la ruina continuara. Por supuesto, bueno, esto que se dice siempre, ¿no? Que estas casas hay que prestar mucha atención al tejado, pues hubo que reparar el tejado, bueno, lo típico para que asegurar la estructura y conseguir plantear un proyecto de restauración o de rehabilitación por fases. Como bien comentabas, yo compré la casa con todo. La casa llevaba deshabitada desde 1965, lo cual quiere decir que todo lo que había en la casa es al menos, o tiene al menos 52 años de antigüedad en ese momento. Entonces encontré muchas cosas, muchas sorpresas, entre otras quizás la más destacable fue una colección de documentos históricos, el más antiguo de 1507, que hablan de la historia de la vida en esta casa. Y a mí me gusta decir que hablan también pues de la historia del mundo rural y de la historia en la vida de los pueblos en España pues durante casi 400 años.
algunos documentos son muy interesantes. Hablan también de cómo la diferencia entre el campo y la ciudad era mucho más pequeña entonces de lo que es ahora, de la relación entre los habitantes de la casa y la gente de la ciudad. E incluso esta era una casa que pertenecía a una familia de la baja nobleza, de la relación de la familia con la corte de Madrid. Entonces, entre otros documentos, encontré 2 cartas que hablan de que en la casa durmieron tanto Felipe IV como Carlos II en sus viajes por el Camino Real de Madrid, que pasaba precisamente junto a la casa por Uset. Luego pues han aparecido, por supuesto, muchos objetos más cotidianos, muebles, y una cosa que me hace especial ilusión, que es un conjunto de lienzos de escuela española e italiana de los siglos XVII y XVIII que están restaurando los alumnos de 2 escuelas de restauración de bienes culturales, tanto de Huesca como de Madrid. Y me hace mucha ilusión porque esos lienzos que estaban en un estado penoso de conservación están sirviendo para que los alumnos aprendan con ellos y experimenten con ellos y trabajen con ellos. Y a mí eso me hace mucha ilusión también, porque creo que poner este patrimonio al servicio de la sociedad y al servicio del aprendizaje, pues es muy positivo. Lo que he visto, al menos en tu perfil de Instagram, lo que trasluce es que efectivamente tú lo que quieres es compartir y dar a conocer, y a través de la casa, pues de esa historia tan rica y tan absolutamente original, pues dar un poco esa visión del mundo rural desde esa perspectiva. Y me gusta mucho cómo lo haces y me parece muy interesante. Y me llama mucho la atención una foto que tienes tú con el Ecce Homo ese que se deterioró, no sé a santo de qué. No sé si esto te apetece que te lo pregunte, pero ¿por qué esa foto? No la he entendido muy bien. Sí, esa foto sí tiene una explicación. Cuando yo hice mi trabajo de fin de máster en la Universidad de Columbia en Nueva York, mi trabajo se llamaba Más allá del Ecce Homo, de esta famosa restauración, entre comillas, o intervención que hizo una vecina de Borja en este lienzo, ¿no? Bueno, el lienzo en esta pintura, más bien, mural. Y yo explicaba en este trabajo, que se llamaba Más allá del Ecce Homo, los efectos de la despoblación en el patrimonio rural. Trataba de explicar cómo la despoblación tiene un efecto terrible en la conservación del patrimonio rural en España. Porque a pesar de que Cecilia Jiménez, que es esta octogenaria que intervino en el Ecce Homo, se equivocó, porque obviamente no tenía los conocimientos para hacer lo que hizo, ¿no? Para intervenir en una pintura mural. Es la gente como ella, es la gente que vive en los pueblos la que conserva el patrimonio, tanto el tangible como el intangible. Quiero decir que es la gente que vive en los pueblos la que conserva las tradiciones, la que conserva, por ejemplo, pues una romería, unos cantos a una virgen o a un santo, unas recetas tradicionales, unos ritos o costumbres, unas hogueras. Y además son sobre todo las mujeres especialmente, son las que friegan las iglesias y las que barren las ermitas y las que visten a los santos y las que limpian los retablos, a veces con mayor o menor conocimiento, ¿no? Pero son ellos, son los habitantes del medio rural los que cuidan el patrimonio. Entonces, yo usé el caso de Cecilia Jiménez un poco para desentrañar el efecto de esta despoblación en el patrimonio rural, y también de alguna forma para explicar cómo si no hay quien cuide del patrimonio, ¿no? Si no hay gente viviendo en los pueblos, pues toda esta riqueza patrimonial, que en el caso de España es enorme, ¿no? Esta riqueza patrimonial rural, y como digo, tanto tangible como intangible, pues se pierde. Entonces yo pues usé este ejemplo, ¿no? Entonces por eso hay algunas fotos mías sosteniendo el Ecce Homo, ¿no? Porque creo que es un ejemplo muy bueno, porque explica muy bien, más allá de la chanza, de la gracieta, de lo mal que quedó el Ecce Homo, el valor de gente como Cecilia Jiménez, que en los pueblos día a día cuidan el patrimonio, a mí me parece fundamental.
Me encanta el punto de vista ese. La verdad es que me siento identificada y siempre los que vivimos en los pueblos sabemos que es así, al margen de la chanza, como tú dices, y del resultado. Es verdad que quien cuida del patrimonio son los propios habitantes. O sea, no hay otra. Y ellos tienen los conocimientos que tienen y lo hacen, por supuesto, con toda su buena intención y con toda la ilusión del mundo. O sea que es así. ¿Cómo, o sea, en aras a esto, que a ti te parece que es importante, lo de las personas, cómo estás llevando a cabo la restauración de la casa? ¿Empleas métodos tradicionales del lugar? ¿Te ayudas de maestros albañiles locales y del saber tradicional? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué método es lo que te está guiando? Bueno, pues la restauración la estoy haciendo muy poco a poco. También los primeros años coincidieron con que yo estaba fuera, entonces solamente podía venir pues un mes en verano y un par de semanas en Navidad porque estaba haciendo el doctorado fuera. Luego cuando he estado aquí ha sido la pandemia, entonces bueno, han sido unos 5 años un poco complicados, pero efectivamente yo creo que es fundamental entender que en estos edificios cuando se interviene hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo sabiendo que las técnicas constructivas tradicionales que se emplearon entonces, pues en ocasiones no son compatibles con materiales que nos parecen que son la panacea. El caso del cemento, que es quizás lo más, la lección que siempre trato de dar cada vez que tengo la oportunidad de hablar hacia un público más general. Todas estas casas de piedra, o de tapial o de adobe, son incompatibles con el cemento por muchos motivos. Hay un motivo que es químico, que es que no funciona bien. No permite respirar a la piedra, no degrada el adobe o la tapia. Y luego además hay un tema ya de flexibilidad estructural, de comportamiento. Bueno, en fin, para mí es fundamental apoyarse tanto en las técnicas constructivas tradicionales como también en el saber tradicional, ¿no? En lo que la gente que todavía conoce cómo se hacían las cosas nos puede contar. Entonces yo lo que voy haciendo en la casa, pues siempre procuro que vaya en esa dirección. Qué bien, Alberto. No sé si tendrás, hay albañiles locales, digamos, hay gente todavía en el lugar que conozca las técnicas tradicionales. Pues quedan muy pocos. Y por eso, con la ayuda de otros compañeros en USED que tienen proyectos similares, otros compañeros arquitectos, hemos creado hace casi un año una asociación, la Asociación FUSET por el Patrimonio Rural, con la que tratamos precisamente de recuperar estas técnicas constructivas tradicionales y de formar no solo a los profesionales técnicos, como podría ser arquitectos o arquitectos técnicos o estudiantes, sino también a los profesionales que trabajan en la zona en estas técnicas constructivas que en muchos casos se han olvidado. Y para ello estamos contando pues con la ayuda de algunos maestros de la construcción tradicional, como por ejemplo Amara Carvajal, que es una experta en empedrados, o Raúl Jimeno, o Cristina Tío, bueno, para organizar unos talleres que ya hemos empezado a hacer para recuperar y asegurar que se mantienen estas técnicas constructivas, que además es que funcionan muy bien en estos edificios, son perfectamente sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Los materiales que se emplean son totalmente reutilizables y reciclables, ¿no? Porque al final, pues si tú haces un suelo de piedras, pues es que tiene piedras y tiene un mortero de cal, todo sale de la tierra, ¿no? Entonces el desecho final de ese proyecto pues es inexistente, es una huella ecológica nula. Oye, y entonces, esta asociación sois varios arquitectos y, de hecho, el otro día estábamos comentando un poco cuando estuvimos hablando tú y yo, me comentabas que ya habíais empezado a hacer algunos talleres, ¿es así? Y que teníais previsto hacer otros. Cuéntanos un poco cómo funciona esto de los talleres que estáis organizando. Efectivamente, pues la asociación la fundamos con Guillermo Bosque, que es un compañero arquitecto que hace un año
adquirió una casa palacio, la casa palacio de los Lázaro, de los Tomei, también en el pueblo. Es una vivienda también de la baja nobleza del siglo XVII, muy similar a la mía. Y los dos nos dimos cuenta de alguna manera de que había esa falta de conocimiento sobre las técnicas constructivas tradicionales y de que al final pues era necesario intentar crear algo, ¿no? Para de verdad crear conocimiento y también para crear comunidad, ¿no? Para que las casas y los trabajos que estamos haciendo sirvieran de alguna forma de motor económico y cultural para el pueblo. Entonces, lanzamos ya la primera escuela de técnicas constructivas tradicionales, a la que hemos llamado Escuela Fuset. Fuset es el nombre de la asociación y es también el nombre medieval de USED. Tuvimos en abril ya el primer taller, que fue un taller de morteros de cal, impartido por Raúl Jimeno. Tenemos ahora este próximo fin de semana un taller de empedrados con Amara Carvajal. Y tenemos en julio un taller de trabajos con yeso, también con Raúl Jimeno. Y hemos lanzado ya la segunda escuela, que es con talleres que tendrán lugar este verano, otra edición del de empedrados, otra edición del de cal y una edición del taller de esgrafiados con Cristina Tío, que es una experta en esta técnica de decoración con cal. Que va a impartir este taller y tendrán lugar los talleres en julio y agosto de este año. ¿Y estos talleres que están abiertos a todo el mundo o son especialmente para gente que está estudiando? ¿Cómo lo hacéis esto? Sí, estos talleres están abiertos a todo el mundo. De hecho, la inscripción y la información está en nuestro perfil de Instagram, que es Asociación Fuset. Es muy sencillo, ¿no? Fuset, como el nombre del pueblo, como suena. Y también en nuestras cuentas, en Casa de Pueblo, que es mi cuenta, y en La Lázara, que es la cuenta de Guillermo. Y son talleres que están abiertos al público en general. No se requieren conocimientos previos. Los talleres tienen una pequeña parte de teoría en la que se explican pues los conocimientos básicos sobre cómo intervenir en estos edificios, cómo funcionan las técnicas que vamos a usar en cada caso, cómo funcionan los materiales, pero luego son unos talleres que son prácticos, son talleres de hacer, son talleres para que la gente venga y se vaya realmente del taller sabiendo hacer un suelo empedrado, o sabiendo cómo se hace un esgrafiado, o sabiendo cómo tiene que rejuntar las piedras de una pared de su casa con mortero de cal y cómo dosificar ese mortero y en qué se diferencia de un mortero de cemento y por qué es mucho mejor. Entonces son talleres que efectivamente no requieren ningún conocimiento previo y que puede hacer cualquier persona. Hemos visto que la gente que viene, que ha venido de toda España, pues tiene perfiles muy diversos. Hay jubilados, hay estudiantes, hay gente que ha heredado una casa histórica, hay gente que ha comprado una casa histórica, casi todos en el mundo rural, ¿no? En toda España. Entonces, nos une a todos un poco estar en una situación similar, con problemas similares a los que queremos dar la mejor solución posible y para mí, para nosotros en Fuset, la mejor solución posible es una solución tradicional que además es sostenible. Qué bueno. La verdad es que, según lo estabas contando, es que daban hasta ganas de irse allí a hacer los talleres. Suena fenomenal. Y además me parece fantástico que tengáis esta iniciativa de cosas tan absolutamente necesarias para mantener el patrimonio. O sea que enhorabuena de verdad por este proyecto, por la Asociación Fuset, por todo esto. Oye, Alberto, ¿por qué decidiste divulgar tu actividad en Instagram? ¿Qué crees que aporta tu proyecto de divulgación Casa de Pueblo, @Casa de Pueblo? Para el que no le sigáis todavía, no dejéis de hacerlo. ¿A quién estás llegando? Teniendo en cuenta que tienes más de 15.000 seguidores. O sea, me parece una pasada. Increíble, con la historia tan bonita, pero es una pasada. No sé, ¿por qué decidiste hacer esto? Bueno, para mí desde el principio la parte divulgativa o la parte pedagógica fue fundamental en el proyecto. Es cierto que yo empecé la cuenta de Instagram para explicárselo a mis amigos en el campo de la restauración,
fundamentalmente a mis amigos americanos, ¿no? A mis compañeros del máster, que tenían mucha curiosidad por ver cómo, ¿no? qué estaba haciendo, cómo era esta casa, cómo era una casa en España. Entonces es una cuenta que yo de hecho la empecé pues fundamentalmente en inglés y pensada pues para enseñarla a mis amigos de allí. Pero claro, de repente pues la cuenta empezó a crecer un poco por el boca a boca, también por los medios de comunicación en los que salí en algún momento muy al principio y luego más tarde también. Y entonces me empezó a seguir gente pues de todas partes, mucha gente de España. Y se empezó a crear yo lo veo así, ¿no? Como cierto sentido de comunidad, de gente con inquietudes similares, que yo digo que me acompaña mucho en este proyecto. Para mí esa parte del acompañamiento es fundamental porque yo al final me he empezado este proyecto solo, entonces a veces está bien tener a esta gente que te sigue, a algunos amigos y otros totalmente desconocidos, ¿no? Pero que te apoya, que te anima, de los que aprendo mucho, gente que me ha ayudado mucho cuando, por ejemplo, respecto a dudas que yo podía tener sobre el mobiliario de época o incluso sobre intervenciones en el mismo edificio. Al final hay un saber colectivo que cuando tienes a mucha gente prestando atención a un problema, pues salen muchas cosas. Es un poco esta magia de las redes sociales de las que a veces se habla, ¿no? O la magia de Internet que se dice a veces, pues que pasan cosas sorprendentes. Para mí fue desde el principio fundamental compartirlo y conforme ha ido creciendo la cuenta y viendo las cosas que la cuenta ha hecho posibles, tanto a nivel profesional como personal, pues yo creo que fue una decisión acertada y que es una muy buena herramienta de difusión también para cambiar el discurso, ¿no? Este podcast o este programa, el formato, se llama Mundo Rural en Positivo. Yo creo que desde mi cuenta siempre he intentado explicar la restauración del patrimonio rural en positivo también. Es que es justo eso lo que siempre Isabel y yo buscamos, el tema de romper esos estereotipos y de hablar siempre en positivo. Claro que hay cosas malas, claro que pero no nos podemos quedar en la queja, no nos podemos quedar en ese estigma de la España vacía, ¿no? O de que se suele hablar, ¿no? Hay que buscar la manera. Y la verdad es que a mí tu proyecto me encanta porque es así, ¿no? Porque siendo arquitecto, habiendo estado, jolín, en Estados Unidos, seguro que has tenido 1000 oportunidades, pero has dicho no, yo quiero hacer esto y yo quiero restaurar el patrimonio histórico. Y precisamente por eso, ahora quiero hacerte una pregunta, porque es lo que tú has comentado, ¿no? A estos talleres que estáis organizando van personas que a lo mejor ya tienen una casa, que están en ello, que están restaurando en el mundo rural. Y lo cierto es que sabemos que uno de los problemas del acceso a la vivienda en el mundo rural, aún habiendo muchísimas casas vacías, es que o bien que no se venden, porque realmente hay mucho patrimonio que no está a la venta, o que está en muy mal estado. Entonces, desde tu punto de vista profesional, ¿cuál crees que son los principales inconvenientes en la recuperación y en la rehabilitación de estas casas rurales? Bueno, creo que has dado totalmente en el clavo. Es que el tema de la vivienda es fundamental. En muchos pueblos pequeños, aunque quieras, no puedes irte a vivir, porque efectivamente, como tú muy bien has dicho, hay muchas viviendas que no están en venta, muchísimos casos complejísimos de muchos herederos, problemas, gente que por cierto apego se resiste a vender aunque la casa se esté cayendo. Bueno, o sea, hay a veces problemas para adquirir, pero en el caso incluso de que puedas adquirir, que es posible, luego a la hora de rehabilitar, pues cuando se hacen las bases de las ayudas a la rehabilitación, que ya existen en muchas comunidades autónomas y que se supone que vamos en ese camino con el impulso de la Unión Europea, pues claro, lo que se tiene en cuenta, lo que el legislador tiene en mente cuando hace estas ayudas a la rehabilitación, no es nunca una vivienda rural. Es normalmente
un piso, un apartamento, un piso en una ciudad. Entonces, yo como arquitecto en el ejercicio profesional me he encontrado que es muy difícil a veces hacer encajar la rehabilitación de una vivienda unifamiliar rural en los requisitos que piden a las ayudas a la rehabilitación. Entonces, a nivel administrativo es un problema y no se está haciendo lo suficiente para facilitar la rehabilitación. Ya no hablo solo energética, que también, pero incluso la restauración del patrimonio rural que se puede vivir. Quiero decir que es perfectamente posible vivir en una casa de 300 años adaptada a las a las comodidades del presente. Hay muchos problemas luego a nivel técnico, pero son todos solventables. O sea, luego no es tan complejo como parece si se tiene un buen asesoramiento técnico. Pasa también, y aquí hago una crítica a mi propio gremio, que hay muchos arquitectos que no saben cómo intervenir en estas viviendas y que lo hacen mal en muchos casos. Entonces, bueno, pues falta gente concienciada en cómo se debe hacer y falta apoyo administrativo. Y entonces es una lucha un poco compleja. Pero bueno, yo confío en que entre todos y poco a poco y bueno, y luchando y con casos de estudio y con ejemplos de buenas prácticas, seamos capaces de transformar la situación. Pues oye, y en base a esto entonces, porque yo también vivo esa realidad, pero tú, desde tu perspectiva, o sea, y tu experiencia, ahora precisamente que tienes de todo este tiempo rehabilitando una casa, ¿cuál sería tu consejo para la administración a nivel de normativa o de burocracia? Algo que permita agilizar la restauración de casas y que así pues se pudiera paliar de alguna manera este problema de que la despoblación a veces es un problema de viviendas en muchos casos y no es porque no haya viviendas. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cuál sería tu consejo a nivel de normativa? Bueno, a nivel de normativa es que hay varias cosas que deberían poder cambiarse. Una, a nivel más concreto de patrimonio, ahora mismo Cantabria es la única comunidad autónoma que tiene ayudas específicas para la restauración de viviendas históricas, ¿no? Que si tú tienes una casa de indianos en Cantabria, por ejemplo, que no tiene por qué ser un palacio, ¿no? Que hay casas de indianos más humildes y, bueno, en fin, no estamos hablando de ayudas para gente con grandes patrimonios, sino alguien que tiene una casa histórica de piedra en un pueblo, pues solo en esa comunidad hay ayudas. En todas las demás comunidades no existen ayudas específicas. Creo que sería muy importante que hubiera subvenciones concretas de ayudas a la rehabilitación de viviendas en pequeños municipios y que tuvieran en cuenta que el tipo de vivienda que hay en esos pequeños municipios es una vivienda unifamiliar, es una casa. No es normalmente un bloque de pisos. Eso es algo muy poco común. Entonces, claro, cuando tú ahora miras la normativa, las ayudas que existen ahora mismo, que se centran todas en la rehabilitación energética, existen cosas tan sin sentido como que, por ejemplo, tú puedes rehabilitar energéticamente una vivienda siempre y cuando, en las últimas ayudas, ¿no?, que han salido, siempre y cuando no cambies la distribución de los huecos, o sea, las ventanas. Las ventanas me refiero al tamaño. Claro, a lo mejor conviene en un punto en concreto abrir una ventana a sur más grande, que lo que va a hacer es que energéticamente esa casa funcione mejor. Bueno, pues no te deja las ayudas, porque están pensadas para bloques de pisos, donde tú obviamente no vas a abrir una ventana porque no puedes, ¿no? El elemento común como es la fachada. Entonces, claro, al leer la normativa, pues se ve claramente que el legislador no ha tenido en cuenta la realidad rural. La realidad rural es que tú tienes viviendas que en ocasiones requieren intervenciones mayores, como por ejemplo abrir más ventanas para que entre más luz en la orientación correcta. Bueno, pues claro, no es necesario que haya un cambio de mentalidad en cuanto a la legislación y que de verdad empiece a tenerse en cuenta la realidad muy específica del medio rural. Una vez más, normativas hechas desde despachos de ciudades. Así es. Lástima.
Exacto, es lo que lo acabas de decir, Isabel, y es lo que comentabas tú, Alberto. Y mira, ahora que lo comentabas, que comentabas el caso de Cantabria, quería recordar que hace ya unas semanas tuvimos a una persona que nos estuvo hablando Cabañas con encanto. Cabañas con Encanto, si ahora no me acuerdo de su nombre. Buah, tengo muy mala memoria, lo siento. Pero bueno, era un proyecto preciosísimo de cabañas pasiegas que las han ido rehabilitando y las tienen, bueno, pues como turismo rural. Pero claro, eso era posible y además me acuerdo que en la entrevista le exprimimos y le dijimos que nos explicase. Eso fue posible porque, como tú has dicho, Alberto, en Cantabria tienen una normativa como muy laxa. Pasa en Cantabria, pasa en Galicia también, pero luego hay otros sitios. Yo, por ejemplo, que soy catalana, en Cataluña es terrible tocar nada. Y ya no vayamos a lo rústico. Tienes construcciones en terreno rústico que se están cayendo, tienes cabañas, tienes construcciones antiguas, corrales con su antigua casa y no se pueden tocar porque es terreno rústico y no se puede tocar. O sea, yo es algo que me da muchísima rabia esta normativa tan estricta y, como tú dices, hecha desde despachos de ciudad que no dejan rehabilitar el patrimonio y que no dejan, pues lo que tú dices, estas casas tan chiquititas, con aquellas ventanas tan chiquititas, porque claro, antiguamente el vidrio era caro y no se podía poner, pues dejar que se abran grandes ventanales orientados al sur, o sea, unamos lo nuevo con lo antiguo y dejemos renovar el patrimonio histórico, ¿no? El patrimonio, pero bueno. Ya está, ya lo he dicho, pero creo que es algo que bueno, que es así. Yo no sé, Alberto, si tú en otros lugares has visto que haya más, no sé, que sea más fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Francia, donde yo vivo, aquí es mucho más fácil, es mucho más sencillo restaurar. No sé, ¿tú cómo lo has visto en otros lugares? Tú que te has ido moviendo y que además eres arquitecto. Bueno, yo creo que hay a ver, varios temas. Es cierto que en otros países como en Francia o también en Reino Unido, por ejemplo, hay también otra percepción de lo rural. Y de hecho, pues no hay nada más que pasearse por cualquier pueblecito francés para ver, por ejemplo, pues que normalmente todos los cables de la luz están soterrados, hay cierto cuidado estético incluso en cómo se conservan pues cosas tan sencillas como la carpintería, ¿no? Las ventanas siguen siendo de madera, aunque sean con unos cristales estupendos, perfectamente, ¿no? Bajo emisivos, pero hay cierto gusto por lo material. En Reino Unido igual, ha habido una tradición también, por ejemplo, de la aristocracia y de la burguesía por conservar las viviendas rurales. En el caso de la nobleza inglesa, siempre esta idea de conservar la casa familiar, que en España se perdió por completo, y por eso hay tantos palacios, ¿no? Abandonados en los pueblos, por ese desapego por lo rural. Bueno, creo que es triste, ¿no? Pero hay una visión de lo rural en España como bastante negativa arquitectónicamente y, salvo honrosas excepciones, no se tiende a cuidar esa estética, ese aspecto de la arquitectura rural. Entonces, bueno, yo pienso que, a ver, obviamente siempre hay excepciones y siempre y además creo que las cosas pueden cambiar a mejor, ¿no? Siempre yo soy optimista por naturaleza. Creo que podemos aprender de lo que se hace en otros países y ver que efectivamente aquí también se pueden hacer las cosas mejor. Es un tema de dar la lata, ¿no? De quejarse a la administración cuando es necesario y también pues lo que yo intento hacer con la casa, que es, como he dicho al principio, predicar con el ejemplo y enseñarlo. Oye, de verdad, ¿se puede hacer mejor? Mira, aquí está el ejemplo. Me gusta ese modelo porque además es el que siempre suele ser el que más cala, ¿no? O
sea, me gusta mucho, por ejemplo, todo lo que haces en Instagram de respetar muchísimo todo lo que te encuentras, porque en muchos de los casos, personalmente he visto cómo se tiraban de casas antiguas, pues lo como ellos llaman los trastos, ¿no? O papeles que encuentran, pues van a la chimenea o tal. Me parece que tu planteamiento y tu respeto por lo que es la historia es algo que tiene que calar, porque tenemos que ser así, deberíamos ser más respetuosos. O sea que me parece importante y me gusta tu punto de vista para abordar esto. Es tu punto de vista en positivo. Nos gusta mucho tenerte aquí, además ahora ya, porque efectivamente lo ves en positivo. Si te parece bien, voy a dar paso a la gente que esté por ahí por si quieren hacerte preguntas. Ya sabéis, podéis levantar la mano y yo os doy paso para que podáis preguntarle a Alberto lo que queráis sobre el proyecto Casa de Pueblo o sobre la Lázara o sobre la Asociación Fuset, lo que queráis o sobre lo que está hablando, cualquier cosa. Encantados de la vida de que le podáis preguntar. Ya sabéis que esto es un podcast participativo, por eso nos gusta hacerlo en Clubhouse, para que todos podáis preguntar lo que queráis a nuestro invitado. Antes de que des pasos, me gustaría reiterar esto que acabas de decir, porque yo siempre digo que no me puedo creer que mi casa sea la única casa del mundo en la que alguien se encuentre documentos históricos, ¿no? O que además ahora yo los deposité en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, se digitalizaron y gracias a una ayuda de la Universidad de California en Berkeley se han restaurado estos documentos y bueno, pues están ahí accesibles a los investigadores. ¿Cuántos papeles se habrán tirado en tantas casas? ¿Cuántos muebles, cuántos cuadros, cuántos objetos habrán ido a la basura sin que nadie los haya visto? En el caso de los documentos lo veo siempre particularmente triste, ¿no? Porque estos documentos realmente tienen muchísima información muy valiosa para los historiadores. Tal cual, yo creo que es necesario crear cierta conciencia de la importancia de conservar lo que nos encontramos y de no entrar como una elefante en una cacharrería cuando entramos en una de estas casas de pueblo. Así es. La verdad es que el respeto es, yo creo que la clave de todo esto. Y me parece importante el que tú lo tengas. Aurora, creo que tienes una pregunta. Has levantado la mano. Cuando quieras, creo que tienes la posibilidad de micrófono. Ya te he dado la autorización. Javier Ruiz quiere preguntar. Javier, ¿tienes autorización? Dime si puedes desbloquear el micrófono, porque yo ya no sé qué es lo que puede pasar. Lo tengo todo abierto. Javier, ¿no puedes desbloquear el micrófono tú tampoco? Hoy Clubhouse nos está jugando una mala pasada. Hoy nos está fastidiando, sí, hoy nos está fastidiando. Fue precisamente Javi Ruiz también que le pasó aquella vez que tuvo que salir y volver a entrar. Sí. Pues no Javi, eres gafe. Bueno, por favor, Aurora, Javi, si podéis salir y volver a entrar, porque si no me parece que no funciona. Déjame, Alberto, decirte una cosa. Me ha gustado mucho lo que acabas de decir sobre el tema de respetar los objetos que se encuentran en una casa. Porque realmente, bueno, tú lo has comentado, ¿no? Hay auténticas joyas. Y desde aquí, ya que lo has dicho, quiero reivindicarlo para todas las personas que nos escuchen luego en podcast, que por favor, si encontráis cosas antiguas en casas, no las tiréis, llevadlas a... Mira, yo en la casa, aquí en mi casa en Francia... Ah, ahora sí. Vale, perdón. Ya está. Ay, se oye Javi. Ya por fin. Vale, sí. No sé qué, no sé, me estaba liando. Ya podéis perdonar, por la espera. Nada, no, por Dios, a ti. Nada, ahora sí que simplemente... Perdona, espera un segundo, Javier. Aurora, haz lo mismo. Sal y vuelve a entrar, como ha hecho Javi, para que te funcione el micro. Alex, Javi, todo tuyo. Nada, daros las gracias por una charla súper interesante. Ya sabéis que estamos muy metidos con el tema de la vivienda rural, que es un tema que, bueno, pues que es una necesidad que estamos trabajando. Acabamos de volver de SIMA, de IFEMA, de ir a poner en valor las viviendas del mundo rural. Ha tenido muchísimo éxito. Hay muchísima gente en las capitales deseando de venirse a los pueblos y de invertir en los pueblos. Todas las problemáticas que ha comentado Alberto estoy al 100% de acuerdo. Me parece que es general en todos los pueblos.
pero no nos podemos desanimar y siempre hay recovecos y siempre hay cosas que se pueden hacer, desde luego. Así que daros muchísimas gracias por la charla de hoy. Muchas gracias, Javi. Tenemos una cita la semana que viene. Ya lo sé. Luego lo contamos. Pero muchísimas gracias por tu aportación. A vosotros y Alberto, muchísimas gracias. Hola, Aurora, cuando quieras. ¿Me oís puedes ahora? hablar. Sí, ahora sí te oímos. Perfecto. Vale. Gracias, Aurora. Bueno, quería haceros una pregunta. En la localidad a la que yo me refiero, no tenemos viviendas históricas, pero sí tenemos viviendas rurales, tradicionales, de montaña, y el 40% de la localidad está en ruinas. Entonces, teniendo en cuenta, me parece súper interesante lo que habéis contado. De hecho, en este rato que habéis estado hablando, he accedido a la cuenta de Instagram de la asociación. Alberto, me parece súper interesante, sobre todo uno de los talleres, y voy a intentar hacer un hueco porque me interesa mucho. Pero tú has hablado de que has tenido la posibilidad de alguna ayuda de alguna institución académica, aunque sea de Estados Unidos. A mí me gustaría saber si hay alguna posibilidad, dado que en mi localidad no tenemos ningún tipo de medio para hacer este tipo de cosas. A mí me gustaría saber si podríamos, o si tienes alguna experiencia o nos podrías recomendar alguna vía para firmar convenios o establecer convenios de colaboración con universidades donde tanto arquitectos como ingenieros de obra civil, etcétera, pudieran hacer sus prácticas sobre pues sus propios doctorados o trabajos de fin de grado, y que a su vez a localidades como la mía con cero medios pudiéramos beneficiarnos de todo eso y no hacer barbaridades, sino dejarnos aconsejar por especialistas. Gracias, Aurora. ¿En qué comunidad autónoma está esta localidad? En Castilla y León. Vale, es que yo sé que, por ejemplo, que en Aragón existe un programa que yo creo que se está extendiendo ya a otras partes de España, pero que se empezó en la Universidad de Zaragoza, que es lo que se llamaba el Erasmus Rural, por el cual organizaciones, tanto ayuntamientos como asociaciones, como empresas, pueden solicitar que estudiantes tanto de grado como de máster hagan sus prácticas en el medio rural, y es como una especie de Erasmus, pero tú pasas esa estancia, que puede ser de 3 meses, depende, ¿no? En cada caso, en el medio rural. Nosotros lo vamos a solicitar como la asociación este año por primera vez, a través de la Universidad de Zaragoza, pero yo creo que este programa, si no ha empezado ya a probarse en otras comunidades autónomas, lo va a hacer pronto, porque leí hace poco una noticia al respecto. Existen también programas específicos de intervención en medios rurales, en el medio rural, como por ejemplo estoy pensando el premio Rafael Manzano Martos, el premio Richard Driehaus, que son competiciones que piden a los ayuntamientos localizaciones para plantear proyectos de restauración. Entonces creo que en la última edición hubo 3 localizaciones en España que fueron, no las recuerdo bien, pero sí que Buitrago de Lozoya, y no recuerdo las otras 2. Pero bueno, este programa, que si lo puedes buscar, busca localizaciones para hacer proyectos de investigación. Yo recibí personalmente una ayuda de mi universidad en Estados Unidos para restaurar los documentos históricos de la casa y digitalizarlos, pero era una ayuda muy específica porque se me daba a mí como miembro de la universidad. Como asociación sí que hemos recibido financiación europea para organizar estos talleres de construcción tradicional a través de lo que es el grupo de acción local, el grupo de desarrollo rural integral de la zona donde estamos nosotros. Yo tengo entendido que en casi toda España existen estos grupos de desarrollo rural, que en algunos casos están constituidos como asociaciones, que suelen depender de las diputaciones provinciales o de los gobiernos autonómicos, y que son los que canalizan los fondos europeos. Nosotros hemos recibido financiación para hacer estos talleres a través de lo que se llama allí el ADRI, la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de nuestra zona. Y además hemos pedido recientemente una subvención específica de la Diputación Provincial para asociaciones destinadas o dedicadas a la difusión del patrimonio cultural. Entonces, bueno, creo que
estas cosas dependen mucho de cada comunidad autónoma y incluso de cada provincia, pero con esto espero haberte podido orientar un poquito. Sí, muchas gracias. ¿Puedo abusar y hacerte otra pregunta? Por supuesto, Aurora, todo tuyo. A ver, en esta misma línea, te he realizado la consulta respecto a los técnicos, pero creo que también podría resultar interesante, tú lo has dicho, que no hay tantos artesanos o tantos constructores que estén desarrollando este tipo de construcciones. A mí me da la sensación de que en la zona en la que yo me muevo, los constructores tampoco tienen conocimiento de todas estas cosas. ¿Tienes alguna experiencia o tienes conocimiento de algún caso en el que también se hayan podido contar con estudiantes de formación profesional en albañilería y demás que puedan hacer prácticas de este tipo, respetuosas y utilizando técnicas más tradicionales? Sí, el caso paradigmático son las escuelas taller que puso en marcha José María Pérez Peridis. En el caso de Castilla y León tienes la Fundación Santa María del Real que hace ese tipo de trabajos. En Aragón, la Fundación Santa María de Albarracín. El problema de las escuelas taller, por lo que yo vengo sabiendo por gente que está más involucrado, es que por lo que se ve, pues no hay mucho interés de alumnos en trabajar en albañilería. Entonces, cuesta llenarlas de alumnos, que ese es otro tema también pues complejo. Es cierto que luego siempre puedes buscar profesionales. Nosotros a la hora de organizar estos talleres hemos tirado mucho de lo que se llama la Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional o la Red de Maestros de la Construcción Tradicional, que es una iniciativa de un grupo que es INBAU España. El INBAU es una asociación internacional de construcción tradicional que tiene un listado de gente que en España sabe cómo hacer las cosas, por así decirlo, ¿no? De gremios o de profesionales especializados en técnicas constructivas tradicionales. Y nosotros hemos tirado un poco de ellos para intentar crear estos talleres de formación. Lo ideal sería evolucionar hacia una escuela taller en la que efectivamente esta formación se hiciera de forma arreglada y sirviera para capacitar a alumnos de formación profesional. Pero eso será un paso más adelante. Al menos esa es la idea que tenemos. Gracias. Pues yo creo, Raquel, me parece que le ibas a lanzar un mensaje, ¿no? Sí, yo tenía un mensaje final. Nos quedan 5 minutitos, pero bueno, así como la semana pasada le lancé un mensaje a Teresa Don, que la tuvimos aquí, que es una gran experta en gestión de personal, y le dije, ostras, Teresa, sería buenísimo hacer una formación específica de empresa y de gestión de personal en el mundo rural. Pues hoy también, Alberto, creo que tú lo has dicho, hay muchos arquitectos que no saben rehabilitar una casa rural. Pues yo quiero proponerte la idea, quiero lanzar el mensaje de que realmente hagáis lo posible porque se cree una escuela de arquitectura rural, que se creen arquitectos rurales, porque es lo que tú dices, hay tanta arquitectura rural que se la están cargando, tanto edificio que dices, pero por Dios, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis metido estos armazones de hormigón? ¿Por qué habéis metido estas que a veces quedan bien, pero a veces dices, ostras, os habéis cargado este edificio? ¿Cómo lo ves, Alberto? ¿Crees posible una escuela de arquitectura rural? Bueno, lo veo fenomenal. Pues venga, adelante. Totalmente de acuerdo. Además, creo que tienes razón. Yo no soy un ultra ortodoxo, quiero decir. Yo creo que es posible compaginar las nuevas formas, los nuevos materiales, nuevos lenguajes con la arquitectura rural. Pero claro, hay que saber hacerlo bien. Entonces, nos encontramos con que muchas veces no se hace bien y que a veces lo que se hace va incluso en detrimento de la propia seguridad estructural del edificio o de su propia conservación, de la habitabilidad. En fin, creo que es necesaria esa formación. Como digo, ¿no? Yo hago siempre mucha autocrítica del gremio. Faltan albañiles que sepan hacer las cosas, pero también faltan muchos arquitectos que sepan cómo hay que intervenir en estos edificios. Así que sí, recojo el guante. Esto es algo en lo que trabajar. Gracias, Alberto. Raquel, ¿nos vas a contar el calendario de las próximas sesiones, por favor?
Venga. Rápidamente, la semana que viene, el 8 de junio, seguimos hablando de vivienda rural. Estaremos con Javi Ruiz, que lo tenemos hoy por aquí, y con Débora Serrano. Nos van a hablar pues de todo lo que se cuece y de lo que nos ha comentado un poco que han estado en Madrid y que se ha hablado mucho del tema. No os lo perdáis porque va a ser muy interesante. El 15 de junio vamos a tener a Monse de Oligami, Monse y Xavi, que nos van a hablar de su proyecto de tiendecita rural. El 22 de junio tenemos a Susana, que nos va a hablar del Gredos Jazz Festival Internacional. Y el 29 de junio tenemos a Jorge Dopico, que nos va a hablar del recorrido de Aquí la Tierra. Así es. Si alguno de los que estáis escuchando estáis interesados en presentar vuestro proyecto, por favor, poneos en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com para que podamos valorar el contenido y fijemos la fecha. Nuestras redes sociales y nuestros datos de contacto son muy fáciles. El de Raquel, delaciudalcampo.com, y el mío, isabelsancheztejado.com. También estamos en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en YouTube y, por supuesto, en nuestro podcast Mundo Rural en Positivo, donde podrás volver a escuchar esta sesión. Pues nada, esto se acaba. Ha sido una sesión interesantísima. Alberto, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este rato. Yo creo que has tocado temas muy, muy buenos y además la verdad es que pues eso, han salido muchas cosas, pero lo mejor es que has hablado de eso, en positivo, como a nosotras nos gusta. Así que te lo agradezco enormemente que hayas estado aquí, también a todos los que habéis estado por aquí escuchando, a los que habéis intervenido y nada, pues a todo el mundo. Muchas gracias a vosotras también por darme la oportunidad de contar, de compartir mi proyecto en positivo. Me encanta. Eres el prototipo de persona que ha salido fuera y ha ido al mundo, ha visto cosas, ha aprendido y ahora vuelve al mundo rural en positivo para mejorarlo y para mejorar la vida de los demás. Así que muchísimas gracias por tu proyecto y por haber estado aquí con nosotras, desde luego. Y gracias a todos por vuestra atención y os esperamos el próximo miércoles, el 8 de junio, para seguir rompiendo estereotipos, para que veamos el mundo rural en positivo y para seguir dando una visión de todo lo que puede acontecer. Esta vez, como ha dicho Raquel, con Débora Serrano y Javi Ruiz, que hablaremos sobre la vivienda rural. Ya sabéis, como siempre, a las 7 de la tarde, hora española, aquí, en Clubhouse. No dejéis de seguirnos en nuestro podcast Mundo Rural en Positivo. Si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre el club, no dejes de visitar nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encontrarás lo que buscas, o si no, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas. Nos encanta tu participación. Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas favoritas. Te estamos esperando. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.